La fe es una fuerza poderosa que transforma vidas, mueve montañas y abre puertas donde parece no haber ninguna. Es el motor que impulsa al creyente a confiar en lo que no se ve y a esperar con certeza lo que aún no ha llegado. Cuando Jesús dijo en Marcos 9:23, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible», no estaba lanzando una simple frase motivacional. Estaba revelando una verdad espiritual profunda que tiene el poder de cambiar nuestras vidas de manera radical. La fe es la llave que abre el acceso a las promesas de Dios, y sin ella, nos limitamos a lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras manos pueden tocar. Pero con fe, lo imposible se vuelve posible. El poder de la fe no reside en la magnitud de nuestros esfuerzos o en la claridad de nuestra visión, sino en la grandeza de aquel en quien depositamos nuestra confianza. Jesús nos llama a creer, no porque nuestros problemas sean pequeños, sino porque Él es más grande que cualquier circunstancia que podamos enfrentar. En un mundo donde la incertidumbre y el temor pueden fácilmente ocupar nuestros corazones, la fe nos ofrece una ancla firme, un fundamento inamovible en las promesas de Dios. Cuando activamos nuestra fe, estamos reconociendo que Dios es capaz de hacer lo que parece imposible y estamos permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La fe no solo nos permite esperar en Dios, sino que nos empodera para ver con claridad lo que Él está haciendo, incluso en medio de situaciones difíciles. Es una fe activa, viva, que se expresa a través de nuestras palabras, acciones y decisiones diarias. Al creer, no simplemente aguardamos pasivamente, participamos activamente en el plan de Dios, confiando en que Él está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. La fe es lo que nos permite caminar por fe y no por vista, sabiendo que Dios está obrando detrás de escena, alineando circunstancias, abriendo puertas y preparando el camino para el cumplimiento de sus promesas. Es esencial entender que la fe no es un simple deseo o una esperanza vaga, es una convicción profunda basada en la palabra de Dios. Es creer que lo que Él ha dicho, lo hará, independientemente de cómo se vean las cosas en el presente. La fe nos invita a mirar más allá de las limitaciones humanas y a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Y cuando ejercemos esta fe, comenzamos a ver lo que antes parecía imposible. Comenzamos a experimentar la realidad de que, para Dios, no hay nada demasiado difícil o fuera de su alcance. En este sentido, la fe no es solo una creencia interna, sino una fuerza que impulsa el movimiento. Es lo que nos lleva a orar con fervor, a actuar con valentía y a esperar con expectación. Es la certeza de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde en su tiempo perfecto y de la manera que mejor cumple su propósito en nuestras vidas. Es confiar en que, aunque el camino parezca incierto, Dios ya ha preparado el terreno y que su plan se cumplirá de manera maravillosa. Al iniciar este viaje de reflexión sobre el poder de la fe, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas asombrosas en tu vida. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas o cuán imposible parezca la situación, recuerda que para Dios nada es imposible. Y cuando crees, realmente crees, te alineas con su poder y permites que su voluntad se haga realidad en tu vida de una manera que superará tus expectativas más grandes. Así que mientras seguimos explorando el poder transformador de la fe, te animo a que comiences a activar tu fe hoy mismo, confiando en que Dios hará lo imposible posible en tu vida. La fe es la fuerza que nos impulsa a creer en lo invisible, a confiar en lo que aún no podemos ver y a caminar con certeza en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias actuales nos sugieren lo contrario. Hebreos 11:1 nos dice, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Este versículo captura la esencia de lo que significa vivir por fe. Es una certeza, una seguridad inquebrantable en lo que Dios ha prometido, aunque nuestros ojos naturales no lo perciban todavía. La fe no es simplemente un deseo o un anhelo, es una convicción profunda y arraigada de que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. El poder de la fe radica en su capacidad para transformar nuestra perspectiva y nuestra realidad. Cuando vivimos por fe, no nos enfocamos en lo que nuestros sentidos limitados nos dicen, sino que fijamos nuestra mirada en lo que Dios ha prometido. Es esa fe la que nos permite avanzar en medio de la oscuridad,
confiando en que Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. La fe nos da la capacidad de ver más allá de nuestras limitaciones humanas y de creer que con Dios todo es posible. En la vida cotidiana, enfrentamos desafíos que parecen insuperables, obstáculos que parecen inamovibles y situaciones que nos hacen dudar de lo que podría ser. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe cobra vida y nos lleva a confiar en el poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos. La fe es lo que nos permite ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es a través de la fe que las promesas de Dios se manifiestan y se hacen realidad. Tomemos por ejemplo la historia de Abraham, quien es llamado el padre de la fe. Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, aun cuando él y su esposa Sara eran de avanzada edad y ella era estéril. A los ojos del mundo, lo que Dios había prometido era imposible, pero Abraham no se dejó llevar por lo que veía en lo natural. En lugar de eso, se aferró a la palabra de Dios y creyó, y como resultado, la promesa se cumplió. La fe de Abraham no solo fue la clave para ver cumplida la promesa de Dios, sino que también fue un testimonio de lo que significa confiar plenamente en el Señor, incluso cuando todo lo demás dice lo contrario. Así como Abraham, nosotros también somos llamados a creer, a confiar en que Dios es fiel y que lo que ha prometido en su palabra se cumplirá en nuestras vidas. La fe nos mueve a orar con la expectativa de que Dios nos escucha y responde, nos lleva a actuar en obediencia a su palabra, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. La fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Esta fe activa nos lleva a vivir con una esperanza constante, una esperanza que no se desvanece con el tiempo, sino que se fortalece, porque sabemos que estamos anclados en las promesas eternas de Dios. La fe nos impulsa a caminar con confianza, sabiendo que, aunque el camino parezca incierto, Dios está al control y tiene un plan perfecto. Es la fe la que nos permite ver lo que los ojos naturales no pueden ver, porque estamos mirando a través de los ojos de la fe, confiando en que Dios está trabajando en nuestra vida para cumplir su propósito. Invito a cada uno de ustedes a cultivar esta fe en sus corazones, una fe que no solo cree en las promesas de Dios, sino que también actúa en base a ellas. Que esta fe les lleve a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, y que lo que Él ha dicho, lo hará. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrenten, recuerden que el poder de la fe es capaz de mover montañas, de abrir caminos en medio del desierto y de manifestar lo que Dios ha prometido en su vida. Esta fe no es una fe pasiva, sino una fe activa, una fe que nos impulsa a vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando, que Él está cumpliendo sus promesas y que lo mejor está por venir. Que esta convicción de fe les anime a seguir adelante, confiando en que Dios es fiel y que Él cumplirá cada una de sus promesas en su vida, en su tiempo perfecto y de la manera que solo Él puede hacerlo. La Biblia está repleta de historias que nos enseñan el poder transformador de la fe y cómo ésta puede hacer que lo imposible se vuelva realidad. Cada uno de estos relatos no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también un recordatorio de que cuando ejercemos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conmovedores de fe en acción es la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús mientras éste pasaba por Jericó. En Marcos 10, 46-52, encontramos a Bartimeo sentado al borde del camino, atrapado en la oscuridad de su ceguera, pero lleno de esperanza. Cuando escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando, comenzó a clamar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». A pesar de que muchos intentaron callarlo, Bartimeo no se rindió. Su fe en que Jesús podía devolverle la vista era tan fuerte que continuó clamando hasta que Jesús lo escuchó. Jesús, al percibir su fe, le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Inmediatamente, Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Este relato nos muestra que la fe persistente, aquella que no se deja amedrentar por las circunstancias o las opiniones de los demás, es una fe que mueve el corazón de Dios y trae sanidad y restauración. Otro ejemplo poderoso de fe en acción es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Romanos 4, 20-21 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham fue llamado a creer en una promesa que parecía imposible, que él, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa Sara, sería padre de una gran nación. Contra toda lógica y evidencia natural, Abraham creyó en la promesa de Dios. No solo creyó, sino que su fe se fortaleció mientras esperaba el cumplimiento de esa promesa. Y Dios, fiel a su palabra, le dio a Isaac, el hijo de la promesa. La historia de Abraham nos enseña que la verdadera fe no se tambalea ante las circunstancias adversas, sino que se sostiene en la confianza de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido, no importa cuán imposible parezca. Un tercer ejemplo de fe en acción es el de la mujer con flujo de sangre, relatado en Lucas 8, 43, 48. Esta mujer había sufrido por 12 años, gastando todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Sin embargo, al escuchar de Jesús, se llenó de fe y decidió acercarse a él con la certeza de que solo tocar el borde de su manto sería suficiente para sanar. En medio de una multitud que apretaba a Jesús, ella extendió su mano con fe y tocó su manto. Inmediatamente fue sanada. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Este relato nos muestra que la fe no solo es creer, sino también actuar. La mujer no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que dio un paso de fe al acercarse y tocar su manto, a pesar de las barreras sociales y las multitudes que la rodeaban. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la fe es mucho más que una creencia interna. Es una fuerza activa que impulsa a la acción y que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Bartimeo, Abraham y la mujer con flujo de sangre nos muestran que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas que van más allá de las palabras y se reflejan en decisiones y comportamientos que honran a Dios y demuestran nuestra confianza en su poder. Estos relatos nos invitan a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿estamos actuando en fe? ¿Estamos creyendo y moviéndonos en la dirección que Dios nos ha señalado, confiando en que Él es capaz de cumplir sus promesas? La fe que trae resultados tangibles no es una fe que se queda quieta. Es una fe que se levanta, que clama, que persiste y que no se rinde, incluso cuando todo parece estar en contra. Es la fe que nos lleva a tomar pasos valientes, como Bartimeo, que no dejó que la multitud lo callara, como Abraham, que no permitió que la incredulidad lo detuviera, como la mujer con flujo de sangre, que no dejó que la vergüenza o el temor la apartaran de su milagro. Es la fe que nos lleva a avanzar, confiando en que Dios, que es fiel y poderoso, cumplirá su palabra y hará lo imposible en nuestras vidas. Así como estos héroes de la fe vieron la mano de Dios moverse en respuesta a su fe, nosotros también podemos experimentar el poder de Dios obrando en nuestras vidas cuando creemos y actuamos en fe. Cada paso de fe que damos, cada decisión que tomamos basada en la confianza en Dios, nos acerca más a ver las promesas de Dios cumplidas. Que estos ejemplos nos inspiren a vivir con una fe activa, una fe que no solo cree, sino que también actúa, sabiendo que en Jesús lo que parece imposible se vuelve posible. Fortalecer nuestra fe es un proceso continuo que requiere dedicación, compromiso y una búsqueda constante de la presencia de Dios. La fe, como bien lo señala Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe se alimenta y crece a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios y permitimos que su verdad penetre profundamente en nuestros corazones. Es como una semilla que, al ser plantada en el terreno fértil de un corazón dispuesto, comienza a echar raíces y a crecer, produciendo fruto en el tiempo de Dios. La oración y la meditación en la palabra son los pilares fundamentales para fortalecer nuestra fe. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también una manera de alinear nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también abrimos nuestro corazón para escuchar su voz, para recibir su dirección y para que su paz inunde nuestro ser. La oración constante nos mantiene conectados con la fuente de todo poder y sabiduría. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Meditar en la palabra de Dios es igualmente crucial. La Biblia es más que un libro. Es la viva palabra de Dios, un manantial inagotable de sabiduría, promesas y guía para nuestra vida.
A medida que dedicamos tiempo a estudiar y meditar en las Escrituras, nuestra mente es renovada y nuestra fe es fortalecida. Las promesas de Dios nos recuerdan su fidelidad, su amor incondicional y su poder para obrar en nuestras vidas. Meditar en la palabra nos ayuda a mantener nuestra perspectiva enfocada en las verdades eternas de Dios y no en las circunstancias temporales que nos rodean. Mantener una relación íntima con Dios es el corazón del fortalecimiento de nuestra fe. Como en cualquier relación, la intimidad se construye con tiempo y dedicación. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más llegamos a conocer su carácter, su corazón y sus caminos. Esta relación íntima con Dios nos da la confianza para caminar en fe, sabiendo que Él es fiel y que su amor por nosotros es inmutable. A través de la oración y la lectura de la Biblia, desarrollamos una relación personal con Dios que nos sostiene y nos guía en cada aspecto de nuestras vidas. Para fortalecer tu fe de manera práctica, te animo a establecer un tiempo diario para la oración y la meditación en la palabra de Dios. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios, sin distracciones, y dedica ese tiempo a orar y leer las Escrituras. Al orar, no solo presentes tus peticiones a Dios, sino también agradece por su fidelidad, su bondad y por las promesas que ha hecho en su palabra. Pide a Dios que aumente tu fe y que te ayude a confiar más en Él, incluso en las áreas donde puedas estar luchando con dudas o temores. Cuando medites en la palabra, escoge versículos que hablen directamente a las áreas de tu vida donde necesitas fortalecer tu fe. Por ejemplo, si estás enfrentando un desafío financiero, medita en Filipenses 4:19, que dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás luchando con el temor, medita en 2 Timoteo 1:7, que dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Deja que estas verdades penetren en tu corazón y transformen tu manera de pensar. Además, lleva un diario de oración donde puedas registrar tus peticiones, las promesas de Dios que has estado meditando y las respuestas a tus oraciones. Con el tiempo, este diario se convertirá en un testimonio visible de la fidelidad de Dios en tu vida, fortaleciendo aún más tu fe a medida que ves cómo Dios ha obrado a tu favor. Fortalecer tu fe es un viaje continuo, un proceso que requiere persistencia y paciencia. Pero a medida que inviertes tiempo en tu relación con Dios y en su palabra, verás cómo tu fe crece y se fortalece, permitiéndote enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Dios está contigo y que Él cumplirá sus promesas en tu vida. Mantén tu corazón abierto a la obra del Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad y nos ayuda a crecer en fe. Recuerda siempre que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios es fiel y su palabra nunca falla. En nuestro caminar de fe es común enfrentar desafíos, y uno de los más grandes es la batalla contra la duda. Santiago 1:6 nos advierte sobre el peligro de la duda, comparándola con una onda del mar que es arrastrada por el viento, inestable y sin dirección fija. Esta metáfora es poderosa, pues nos muestra cómo la duda puede hacernos vacilar y tambalear en nuestra fe, impidiéndonos recibir plenamente lo que Dios tiene preparado para nosotros. La duda es una realidad con la que todos lidiamos en algún momento. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles o cuando las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse, la duda puede empezar a susurrar en nuestros oídos, cuestionando si Dios realmente cumplirá su palabra. Es en estos momentos cuando debemos recordar que la duda, si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en un obstáculo que nos impide experimentar el poder y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua, narrada en Mateo 14:29-31. Cuando Jesús invitó a Pedro a salir de la barca y caminar hacia él sobre las aguas, Pedro comenzó su jornada con fe. Sus ojos estaban fijos en Jesús, y mientras su fe permanecía fuerte, Pedro caminó sobre el agua, desafiando las leyes naturales. Sin embargo, en el momento en que apartó su mirada de Jesús y comenzó a fijarse en la tormenta que lo rodeaba, el miedo y la duda se apoderaron de él. Fue entonces cuando comenzó a hundirse. Este relato es profundamente revelador. Nos muestra que mientras nuestra fe está firme en Jesús, podemos hacer lo imposible,
Pero en el momento en que permitimos que las dudas y los temores se infiltren en nuestro corazón, comenzamos a hundirnos en las dificultades que nos rodean. Jesús, en su infinita gracia, extendió su mano y rescató a Pedro diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta pregunta resuena a través de los siglos hasta nosotros, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias luchas con la duda. Es natural que, como seres humanos, experimentemos momentos de incertidumbre y preguntas. La vida está llena de situaciones que desafían nuestra fe, y el enemigo aprovecha estos momentos para sembrar semillas de duda en nuestros corazones. Sin embargo, es crucial que no permitamos que la duda eche raíces profundas. Debemos recordar que la duda no viene de Dios. Él es un Dios de certeza, de promesas cumplidas y de fidelidad inquebrantable. Para superar los desafíos al creer, debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, tal como lo hizo Pedro al inicio. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión consciente de confiar en Dios a pesar de ellas. Es elegir creer que Dios es más grande que nuestras circunstancias, que su palabra es verdadera y que Él es capaz de cumplir todo lo que ha prometido. Una manera práctica de combatir la duda es alimentando nuestra fe continuamente. Esto se logra a través de la oración, la lectura y meditación en la palabra de Dios y recordando las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. Cada vez que enfrentemos una situación que nos haga dudar, podemos mirar atrás y ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas antes, fortaleciendo nuestra fe para confiar en que Él lo hará nuevamente. Además, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos anime y nos apoye. En tiempos de duda, tener a otros creyentes que oren por nosotros, nos den palabras de aliento y nos recuerden las promesas de Dios es invaluable. La fe es personal, pero no tenemos que enfrentar nuestros desafíos solos. Dios nos ha dado una familia espiritual para que nos sostengamos mutuamente en momentos de debilidad. Cuando las dudas surgen, también podemos seguir el ejemplo de Pedro en otro aspecto: clamar a Jesús. Pedro, al comenzar a hundirse, no trató de salvarse a sí mismo. En lugar de eso, clamó: «Señor, sálvame». Jesús respondió de inmediato, extendiendo su mano. De la misma manera, cuando enfrentemos dudas, debemos ir directamente a Jesús, pidiéndole que nos fortalezca, que nos ayude a creer y a superar la duda. Finalmente, debemos recordar que la fe es un músculo que se fortalece con el uso. Cuanto más elijamos creer, incluso en medio de la duda, más fuerte se volverá nuestra fe. Dios es paciente con nosotros y entiende nuestras luchas. Él no nos condena por nuestras dudas, pero nos invita a superarlas, a crecer en fe y a confiar en su bondad y poder. En conclusión, los desafíos al creer son reales, pero no insuperables. La clave está en mantener nuestra mirada fija en Jesús, alimentando nuestra fe a través de la palabra de Dios, la oración y la comunidad, y recordando que, aunque la duda pueda venir, tenemos un Salvador que siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos. Si elegimos creer, si confiamos en su promesa, veremos cómo lo que parecía imposible se hace realidad en nuestras vidas. La fe es un regalo poderoso que Dios nos ha dado, un puente que conecta lo invisible con lo visible, lo imposible con lo posible. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos desafíos, obstáculos y situaciones que parecen insuperables, momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la fe se convierte en el ancla que nos mantiene firmes y nos permite ver la mano de Dios obrando de maneras asombrosas y milagrosas. Hoy, quiero invitarte a creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, ni cuán imposible parezca la situación, Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. La fe es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural, que nos permite experimentar lo que de otra manera sería inalcanzable. Pero para que la fe produzca sus frutos, debemos activarla, ejercitarla y permitir que guíe nuestras vidas, confiando plenamente en que Dios es fiel a sus promesas. Cuando hablamos de fe, no nos referimos a una simple creencia intelectual en la existencia de Dios. La fe de la que hablamos es una confianza profunda, una certeza en el corazón de que Dios es quien dice ser y que cumplirá lo que ha prometido. Es una fe que no se deja intimidar por las circunstancias, que no se desmorona ante las dificultades, sino que se fortalece y crece en medio de ellas.
Esta fe es la que Jesús nos llama a tener, una fe que no se limita por lo que nuestros ojos ven, sino que se expande al considerar el poder ilimitado de Dios. Quiero animarte a que no limites tu fe. A menudo, nuestras mentes humanas intentan poner restricciones a lo que Dios puede hacer. Vemos nuestras limitaciones, nuestras fallas, nuestros recursos limitados y empezamos a dudar. Pero Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él es el creador del universo, el mismo que separó el Mar Rojo, que derribó las murallas de Jericó, que levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué, entonces, limitamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas? ¿Por qué permitimos que las dudas y los miedos nos impidan ver lo que Dios tiene preparado para nosotros? La Biblia nos enseña que, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Esta es una promesa poderosa, una invitación a confiar en Dios sin reservas, a esperar lo imposible con la certeza de que Dios es capaz de hacerlo realidad. Sin embargo, para vivir en esta realidad, debemos tomar decisiones prácticas que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan enfocados en las promesas de Dios. Te invito a que establezcas un tiempo diario para orar y pedir a Dios que fortalezca tu fe. La oración es el lugar donde nuestras dudas son disipadas y nuestra fe es fortalecida. En la quietud de la oración, cuando nos acercamos a Dios con humildad y sinceridad, Él nos llena con su paz, nos recuerda sus promesas y nos da la fortaleza para creer incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible. Dedica tiempo cada día a hablar con Dios, a expresar tus temores y tus deseos y a pedirle que aumente tu fe para ver su mano obrando en tu vida. Reflexiona también sobre las promesas de Dios y decláralas sobre tu vida. La palabra de Dios está llena de promesas para sus hijos, promesas de protección, provisión, sanidad, paz y gozo. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es vital recordar lo que Dios ha dicho y declararlo con fe. No es suficiente solo leer las promesas de Dios, debemos apropiarnos de ellas, creer que son para nosotros y declararlas con convicción. Esta práctica no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos alinea con la voluntad de Dios y nos prepara para recibir sus bendiciones. Además, te animo a que compartas testimonios con otros para fortalecer la fe colectiva. Hay un poder inmenso en el testimonio. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo glorificamos su nombre, sino que también edificamos la fe de aquellos que nos escuchan. Los testimonios son recordatorios vivientes de que Dios sigue obrando hoy, de que sus promesas son reales y que Él es fiel para cumplirlas. Al compartir cómo Dios ha abierto puertas, sanado enfermedades, provisto en momentos de necesidad o realizado milagros, ayudamos a otros a creer que lo que Dios ha hecho por nosotros también lo puede hacer por ellos. Por último, quiero cerrar con una oración que refleje nuestro deseo de ver a Dios obrando en nuestras vidas de maneras poderosas y sorprendentes. Oro para que Dios aumente tu fe, para que te dé la valentía de creer en grande, de esperar lo imposible y de confiar en que Él es capaz de hacer mucho más de lo que puedas pedir o imaginar. Oro para que tus ojos se abran a las maravillas que Dios tiene preparadas para ti y que a través de tu fe puedas ver lo que nunca antes has visto, experimentando la plenitud de sus promesas en cada área de tu vida. Que esta jornada de fe te lleve a nuevas alturas en tu caminar con Dios y que al final de ella puedas decir con convicción: he visto la bondad y el poder de Dios en mi vida y mi fe ha sido recompensada. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.